estado antes, pues me seguís viendo a mí. Modero esta mesa redonda. Me hace mucha ilusión moderarla. Los presento yo mismo, 3 amigos. Manel Bestratén, que muchos lo conocéis, exconseller del Institut Nacional de Seguretat i Higiene del Treball a Cataluña. Bueno, llevamos tiempo haciendo cositas juntos. Presidente de Mieses Global. Estamos en Mieses también. ¿Un socio de Mieses Global? Socio de Mieses Global. Y bueno, todo un placer también presentarlo. Gemma Massana, responsable de prevención de la empresa Vallcompanys, del grupo Vallcompanys, también pues, una amiga. Y Abel Lacasa, responsable de prevención del grupo de URSA, del grupo ETEX. Tenéis aquí las presentaciones. Como continuidad a lo que yo he explicado antes, pues nosotros, el título lo tenéis aquí, la integración de la prevención en la gestión de los equipos. ¿Cómo se integra esa prevención en la gestión de los equipos, de las máquinas, al final es de la organización, ¿no? Entonces pensábamos que era interesante darlo o presentarlo desde el punto de vista de la administración, que aquí ni nadie mejor que Manel para hacerlo, y desde el punto de vista de 2 empresas que ya lo están implementando, ¿no? Pues también creíamos interesante pues, que 2 empresas de referencia pudiesen dar el punto de vista de la implementación directa. Tengo una chuleta, pero os avanzo que no me hará falta. Os avanzo que no me hará falta, porque siempre solo hago la primera pregunta y ya no hago la siguiente. Pero bueno, la chuleta la sé, hago una pregunta general para que, nada, un minutito, ¿vale? ¿Un minuto? Sí, en un minutito o 2 máximo hagáis, y después ya, si queréis, pues os voy haciendo o vamos. La pregunta general es el título. ¿Qué entendéis por una integración de la prevención en esa cultura, ¿no? de la organización, desde el punto de vista del grupo? ¿Quién quiere? Yo en este caso dejaré a Manel que empiece porque... ¿Por qué? Porque tú eres más fácil después de que hables tú, Manel. Ya, bueno. Es la costumbre, Bueno, muchas Por gracias. ser más joven. Un gusto, claro, pues soy joven, eso sí, ¿verdad? Un gusto estar aquí, que hayan elegido estar con nosotros, se lo van a pasar bien. Vamos a interactuar, esta vez va a ser diferente, ¿no? Porque bueno, fíjate que en el Congreso se habla mucho de salud mental, de toda esta problemática que es gravísima en el país, estamos enfermos, ¿no? Pero parece que no sea importante, es la única mesa importante, única, que hablamos de máquinas. Y las máquinas son la principal causa de accidentes graves, aparte de la gente que cae de altura, ¿no? Pero las máquinas que están en todas partes, tampoco las máquinas, los equipos, lo que se mueve, ¿no? La maquinaria móvil es la que en accidentes de tráfico causa el número 1 de mortalidad en laborable, ¿no? He de decirles la pregunta, no me escapo, la pregunta, integración. Tuve el gran privilegio de trabajar en el Instituto Nacional y me dieron confianza, porque bueno, no sé por qué me dieron la confianza, ¿no? Y fui mucho a Madrid, estoy en Barcelona y elaboramos una guía preciosa que luego les haré un examen a ver si se la saben. La guía de integración de la prevención en el sistema de gestión empresarial. Es la guía más importante del instituto, no porque haya trabajado yo en ella, ¿no? Sino porque realmente es fundamental para entender integración, es cultura de empresa. Si no integramos la prevención para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, pero claro, como estamos en un mundo del reino de taifas, yo lo mío, yo seguridad, yo calidad, yo producción, yo ingeniería, en este mundo que todavía vivimos, realmente la integración no se produce. Hay que trabajar en equipo y es un proceso iterativo de ganarnos la confianza, de demostrarnos que somos necesarios, ¿verdad? Y esto es la integración. Luego les explicaré una cosita más, pero la integración es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y que realmente trabajemos en equipo para generar una cultura preventiva, una serie de procedimientos, una serie de actuaciones. Yo me referiré bastante a la guía de integración porque es magnífica. Habrá que modificar con estos nuevos avances en las directivas europeas, ¿no? Pero es una guía magnífica donde define perfectamente cómo es hacer la integración de la seguridad de las máquinas. ¿Cómo debe producirse este proceso? Luego lo hablamos, si acaso. Yo tengo mi chuleta también, porque en el concepto de cultura preventiva, yo os voy a explicar el símil que ya me habréis escuchado vosotros, de un árbol y plantar una semilla. No nos lleva cuenta de esta gente que tú eres el sector agropecuario.
Sí, correcto. Que no está en un sector donde los animales, las personas, las máquinas, todo está ligado. Sí, fábricas de piensos, hacemos alimentación para los animales de granja y potenciamos mucho los entornos rurales. Entonces me va de perlas y soy mucho de orgullo rural. Entonces me va de perlas hacer este símil con que plantamos una semilla y acaba siendo un árbol, ¿vale? Entonces plantamos la semilla de la cultura preventiva en nuestra organización y lo hacemos, tenemos unos compromisos, tenemos unas políticas de empresa, las creencias, unos valores y la plantamos. Y entonces, como cualquier semilla, tiene que crecer. ¿Y cómo la hacemos crecer? Tenemos que regarla. Y entonces, con el agua que ponemos a la semilla, es toda la participación, los canales de comunicación que tenemos en la empresa, el diálogo que establecemos con el personal, con los mandos. Tenemos la escucha activa, es decir, todos estos canales para filtrar o para canalizar las iniciativas, las ideas que puedan surgir. También, como cualquier semilla, tenemos que abonar. ¿Y para qué? Para mí, ¿qué es este abono que ponemos a la cultura preventiva para que acabe derivando en un árbol? Pues la formación, los procedimientos, desarrollar las competencias de nuestros trabajadores, el acompañamiento a los mandos intermedios. Esto también después seguramente nos va a poder dar un poco más de empaque en esto. El plan de acogida que tenemos, que también os puedo explicar cómo lo desarrollamos en Vallcompanys Sau. Y también, como cualquier semilla, tenemos que protegerla. Y ahí las malas hierbas que pueden nacer, ¿no? Y entonces, malas hierbas, identificarlo con comportamientos inseguros, con la resistencia al cambio que a veces está en nuestras organizaciones, pues también tenemos o actitudes inseguras en los trabajos, Por tanto, también arrancar o minimizar estas malas hierbas que crecen. Y todo esto nos va a dar unos frutos en nuestra organización. Nos van a dar unos frutos que pueden ser, evidentemente, pues espacios más seguros, espacios de trabajo más seguros, pero bienestar para los trabajadores y seguridad, evidentemente, integrado con la seguridad de las máquinas, pero también nos va a generar más motivación en nuestro personal, más colaboración, más concienciación, más implicación, tanto de los mandos intermedios como del personal, porque se habrá integrado esta cultura preventiva en toda nuestra organización y mejorará nuestro clima laboral. Y también creo que uno de los frutos interesantes es la corresponsabilidad, que muchas veces, siguiendo un poco lo que comentaba Joan, que la seguridad es para los de PRL, la seguridad es para los de PRL. No, perdona. Todo el mundo tiene en la organización, todo el mundo tiene su parte de responsabilidad. Los mandos intermedios, pero todo el mundo tiene su gerencia, tiene su parte de responsabilidad y por tanto, que toda esta cultura, todo esto hace aflorar en que es importante la corresponsabilidad y saber que es una cosa transversal y de implicación de todos los agentes que tenemos en la organización. Igualmente, confianza, que también lo tengo apuntado aquí como uno de los frutos que todo esto nos puede ayudar en nuestra cultura preventiva. Esto es mi concepto de cultura preventiva. Me enrollo un poco más. El árbol de la vida, fantástico. El árbol de la vida, el árbol, sí, puede ser un frutal, puede ser una higuera, que comeríamos. En mi zona tenemos muchas higos, pues esto puede ser. Muy bien. Y Abel, Bueno, buenos días a todos y a todas. La cultura. Es muy difícil a veces de explicar lo que es la cultura preventiva, ¿no? Incluso en la integración. Yo lo resumo muchas veces como dice un conocido Andrew Sherman, que es un suizo doctorado en seguridad, que siempre decía ¿cómo se están haciendo las cosas aquí? ¿No? Él resumía muchas veces en cómo están haciendo las cosas aquí, ¿no? Yo creo que cuando empecé hace 7 años ya en USA, antiguamente en otras empresas como DuPont, Dow, etcétera, en las que he podido participar y trabajar en programas de seguridad, lo que hago es oler, ¿no? Un poco cómo se están haciendo las cosas aquí, ¿no? Y a veces, ¿no? Pues lógicamente, como decía antes Manel, a veces hay que empezar a explicar. Vamos a marcar aquí unos estándares, ¿no? Como mínimo, es decir, a cada uno lo que tiene que hacer muchas veces, ¿no? Y es muy difícil y cada uno tenemos nuestros rituales,
como decía, nuestras creencias, incluso geopolíticas, que nos hacen culturales, ¿no? Que nos hacen pensar de formas diferentes en esto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos fábricas ahora mismo en todo el mundo, ¿no? En China, en Tarragona, y cada uno como los mismos estándares, pero hay pequeños detalles, ¿no? Que dices, si el estándar dice que aquí es 1,5 metros, ¿por qué allí disputan ese 1,5 metros, ¿no? Porque hay una retención y dices, bueno, ¿no? Y esto va igual donde vayas, ¿no? En las fábricas de Colombia o etcétera, ¿no? Y al final lo que tenemos que hacer es que todo el mundo, pues, como decía Bradley, ¿no? Ser interdependientes, llegar a esa cuarta fase para allá, ¿no? Pero primero hay que crear los estándares. Nosotros lo que hemos hecho, bueno, en USA, al menos cuando yo empecé ya hace 7 años, como comencé, es implementar estándares corporativos, por supuesto. Teníamos estándares, pero no ninguno referente, por ejemplo, máquinas. Es que era curioso, sí que había trabajos en altura, espacios confinados, bueno, las típicas, las 10 reglas que salvan vidas, ¿no? 10 estándares, pum, pum, pum. Pero no había ninguno realmente específico de maquinarias, ¿no? Le dijimos, pues bueno, vamos a crear un estándar, como mínimo. A partir de aquí empezamos a hablar, ¿no? Ese estándar, lógicamente, no ha sido solo creado por seguridad, tiene que ser transversal, pues estoy de acuerdo con ellos, tiene que ser transversal. De hecho, no lo pilota seguridad, porque no debe ser para mí pilotado solo por seguridad, sino que tiene que ser pilotado de una forma muy transversal, ¿no? Y al final hemos conseguido, pues, con ese estándar, marcar normas, auditorías, con Joan, pues, información a compras, a ingeniería corporativa, después en la planta, ¿no? Hay que también llevarlo a la planta todo esto, ¿no? Porque no solo es el tema corporate, sino hay que después llevarlo a cada sitio, ¿no? Con ese estándar, con esa constitución, ¿no? O artículo, como lo queramos decir. Hay que ir a cada site a decirles, oye, mira, esto, y explicarlo muy bien, y que todos hacerlo que vayan hacia ti, ¿no? Y eso muchas veces, a mí me pasaba cuando yo empecé, que yo tenía que ir a los despachos, a mantenimiento, a producción, ¿no? Y ahora como que te vienen a ti a dialogar sobre seguridad, ¿no? Entonces, esto es cuando me dices, estoy empezando a integrar. Bueno, 7 años, ¿no? Es decir, todo es lento, es gota malaya, ¿no? Y bueno, es así lo que estamos haciendo, ¿no? Mucha formación, y si lo que ha dicho anteriormente Joan en la otra ponencia, ¿no? El tema del factor humano. No olvidemos el factor humano. O sea, para mí es esencial. Vamos a tener unas máquinas muy seguras, pero también hay que adecuar a esas personas a que lo hagan de forma segura también, ¿no? Porque a veces puede generar el uso con las líneas pequeños imprevistos que no tienes muy controlados, ¿no? Y entonces es importante el factor humano, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es introducir campañas, ¿no? muy intensas, ¿no? De hecho, la última es el Safe Start, que es un método americano, para intentar acompañar, ¿no? A todo el tema que es la parte técnica, la parte organizativa, pues bueno, también trabajar la pata, que para mí es muy importante, el factor humano, no nos olvidemos. Hablabas de 7 años y en algunas jornadas decimos es una maratón. Además, porque a mí me preguntan, ¿no? Y digo, no, es que empezamos de aquí, ¿no? Y yo siempre digo, es una maratón, cada uno marca el tiempo, ¿no? No, pero Iván, tú por ejemplo sabes, ¿no? Por ejemplo, es decir, nosotros cuando empezamos no teníamos un estándar de máquinas, y ahora, por ejemplo, hemos ido, cuando un proveedor, cuando compramos, ahora estamos en un proyecto muy grande en la fábrica, en Tarragona, que acabamos un horno entero, ¿no? Y, o sea, antes de que venga ese horno aquí a nuestra línea, hemos ido a Alemania, ¿no? A hacer el check-in, ¿no? El FAT, ¿no? Que nosotros le decimos, ¿no? Pero íbamos a comprobar todo ese Risa Sherman que hemos hecho en la fase de diseño ya, o sea, decía antes, imaginaros, ¿no? O sea, de no hacer nada, ¿no? Ahí, hemos hecho una evaluación de riesgos en la fase de diseño, y a poner medidas de prevención al fabricante, ¿no? Antes de que venga nuestra máquina, es decir, pero antes de que venga, vamos a ir a Alemania, vamos a comprobar en vuestra fábrica cómo está todo, ¿no? Y esto es el nivel que hemos llegado en 7 años, ¿no? Es un poco el proceso. Sí, claro, eso el marcarte unos timings, ¿no? Unos tiempos, es decir, yo desde empiezo, cada uno empieza desde donde empieza, ¿no? Entiendo. Y a partir de aquí es cuestión de ir caminando, ¿no? Es un trabajo en equipo, ¿verdad? Esto no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Parece que, como decías, un día anterior, compramos la máquina y nos estamos trayendo, ¿verdad? A comprar, y hay que plantear perfectamente desde los valores de compras qué es lo que queremos, cómo lo queremos, y trabajar en esta fase de diseño que me parece fundamental, ¿no? Y vosotros os desplazáis allá para poder, ¿verdad?, asegurar Pero es que esto es prevención, ¿no? Si vamos del origen, ¿verdad?, nos evitaremos los problemas después, que son inmensos, ¿no? Todavía, por ejemplo, de una visita que hicimos aquí a Valencia, Alicante, hace 3 semanas, la diapo que he enseñado estaría desfasada, porque un cliente decía,
he visitado 3 fabricantes de máquinas, me he gastado 4 millones de euros en una línea de fabricación, he visitado 4 fabricantes, he ido a 4 países, 4 fabricantes, dice, pero me viene con el CE, me dijo, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿pero has mirado requisitos de seguridad? No, pero viene con el CE, todavía ahora que hablas del diseño, ¿no? Y entonces le dije, me has dado una idea, porque nosotros participamos en compras, y donde tendríamos que todavía participar es en el acompañamiento, en la búsqueda de esos fabricantes, para que esos fabricantes, cuando tú eliges el fabricante, que has gastado tiempo y te estás gastando dinero, pues lo hagas teniendo en cuenta requisitos de seguridad. Sí. Y los fabricantes también pienso que no es el individuo que te da la máquina y mucho más. O sea, que me gustaría que habláramos del manual de instrucciones, que es un documento que muchas veces pues, está, pero no se utiliza, ¿no? O sea, no se utiliza activamente, ¿no? El manual de instrucciones es fundamental para todo el proceso luego de integración de la máquina en el proceso de operativo, ¿verdad? O sea que, porque allí definen, y nos va muy bien a los prevencionistas, lo hago yo cuando voy a las empresas, vamos a ver el manual de instrucciones. Claro, yo no domino desde la administración cómo está de seguro la máquina. Bueno, pues tenemos los criterios, ¿no? Para detectar cosas que están bien o no, pero hay que ir al manual de instrucciones, hay que ver revisiones periódicas, a ver, procedimientos, a ver, claro, que allí te dan las pistas de las cosas que realmente hay que controlar y tal, ¿no? Y luego quiero apuntar, más cosas que me gustaría que iríamos debatiendo, ¿no? Pero el tema de la evaluación de riesgos. Es un tema clave, como sabéis, en prevención y evaluación de riesgos. Bueno, hay una norma armonizada, que no recuerdo cuál, no lo puedo recordar, pero es una norma que es fundamental y que pues, las empresas no lo aplican, ¿eh? Para evaluar un riesgo de una máquina hay que analizar un montón de cosas, ¿no? Entonces, si realmente pues, las máquinas se controlan, si realmente lo que... Y en base al manual de instrucciones es donde ahí están las pistas, la chuleta, para comprobar las revisiones periódicas, realmente los componentes de seguridad, cómo se revisa, porque todo hay que revisarlo. Y luego hay que revisarlo y dejar constancia escrita, esto dice nuestro reglamento 1215, ¿no? Hay que dejar registro documental de las revisiones periódicas. ¿Y quién hace las revisiones periódicas? ¿El de mantenimiento? No es verdad. Hemos hecho la guía de integración, que las revisiones las hacen mantenimiento las que correspondan, pero normalmente tenemos a este proceso de integración a que los propios operarios cualificados son los que dominan la máquina. Son ellos los que deben revisar y controlar la máquina. Las personas son competentes y hemos de hacerlas competentes de verdad, o sea, para que realmente controlen, autogestionen sus máquinas y sean capaces de detectar a golpe de vista, olfato y sensores realmente lo que está pasando en la máquina, porque las máquinas avisan antes de fallar. Notan que el ruido, aquella gota de grasa, y estas personas deben ser competentes para detectar rápidamente y actuar. O sea, esto es prevención y no el origen. Y el origen está en los propios trabajadores y trabajadoras, sobre que tienen una fuente de información importante para actuar. No es el de mantenimiento, mantenimiento son artistas, son geniales, son personas fantásticas, pero son personas arriesgadas y peligrosas, ¿no? También son los que más se accidentan, los que más se accidentan, porque los atrevidos, ¿no? Son manitas, se sienten dueños de la legislación, yo haré, claro, yo lo haré. Pero hay que controlarles, ¿eh? O sea, no pueden intervenir si autorización previa desde el departamento de prevención, no pueden, o sea, ellos deben estar ahí, ¿verdad? Sí, así. Y sobre evaluación y termino. La norma armonizada, de acuerdo, es voluntaria, pero a mí me sirve cuando digo, a ver, evaluación de riesgo, evaluación, pim, pam, pam, 4 cruces, pero ¿qué es esto? A ver, el funcionamiento normal de la máquina, en cambios de molde, de inyector, cambios en revisiones, hay que comprobar, ¿verdad?, la operatividad, los riesgos, el control en los diferentes puntos clave de la máquina. ¿Verdad? En el montaje, en el operativo normal, todo lo que se hace, pero cuidado, los cambios, ahí la máquina poner los cambios de molde, los cambios de los engrases, o sea, de cosas, ¿verdad?, que podemos intervenir. Esto es fundamental y esto las revisiones les animo a que lo controlen, porque tiene una información clave, que es revisión de máquina, pues momentos clave, hay 3 o 4 momentos clave en la máquina que hay que estar ahí y que hay que ser contemplados en la evaluación, ¿no? Sí. Sí, yo basado un poco en la experiencia que hemos tenido en una de las plantas de una fábrica de pienso, en una de nuestras plantas, hemos colaborado con Proden Group y tenemos unas líneas de producción donde tenemos diferentes máquinas ensambladas y hemos hecho una integración de estas máquinas. Tenemos ahora el expediente técnico, hemos hecho la validación de los PLCs, todo lo que ha explicado Joan en una de las diapositivas anteriores. Pero yo lo que me llevo más de esta colaboración, digamos, es sobre todo el aprendizaje que hemos hecho
y que utilizaremos aprendizaje siempre, y después el buen rollo, el buen rollo que hemos tenido con los técnicos y con sois amigos, lo he hecho amigos, de verdad. Sí. Ayer compartimos un chupito. No fue al cóctel. No, pero me consta que os lo habéis visto. Perdón que me he desviado. El aprendizaje. El aprendizaje de poder fijar unos criterios, porque, por ejemplo, tenemos algunas máquinas, me viene a la cabeza la mezcladora, ¿no? Una máquina que tenemos que los diferentes tipos de harina, allí incorporamos los líquidos y compramos un producto que es un ácido fólico que ayuda a la digestión de los animales, digamos, que es un producto corrosivo, incorporamos en este equipo y hacen la mezcla para luego prepararlo para poder hacer el granulado, los pellets del granulado del pienso. Entonces, claro, en este equipo, por ejemplo, pues hay diferentes, ¿no? Detectamos diferentes puntos, gracias a su evaluación, diferentes puntos, y esto lo hemos extrapolado, es decir, desde abrir un registro para que se nos paren todas las energías que llegan allá, tanto el aire, ¿no? Aire comprimido como la aportación del producto corrosivo, motor, ¿vale? Y todo esto, este modelo, digamos, lo podemos implantar en el resto de las plantas para, pues, hacer el equipo más seguro. Quiere decir que hemos ido un poco más allá del expediente técnico, y este aprendizaje de trasladarlo a todos, y a veces nos podía pasar como prevencionistas. Yo iba a la planta, hace 5 años que estoy en compañía, y podía ir a la planta, llegar a la planta, un día no hacer nada, y al otro día te encontrabas allá la máquina en medio del paso, ¿no? Hostia, y nadie, ¿no? Entonces, pues un poco, salvando las distancias de Abel en Ursa, que este es ya de nota, digamos. Hay de todo, Es internacional. Sí, pero hemos implantado, pues, reuniones mensuales donde participan mantenimiento, el encargado de producción, calidad, PRL, el ingeniería. Entonces hacemos, pues, ¿no? Esta lluvia de ideas. Ahora ya es que pensamos mucho en prevención, mucho más de lo que... ¿En la reunión del equipo trabajáis mucho para... Esta semana, una semanal seguro con todos estos. Una semana con todos estos. Después hay las del día a día que, pues, hacen producción y demás, pero esta porque nos sentamos todos allá para ¿no? Y colaborar. Es que tenemos que... ahora tenemos que hacer una modificación porque tenemos que sacar unas muestras y hablemos de cómo tenemos que hacer la plataforma, consensuemos de cómo subimos o bajamos, porque uno puede ir libre, ¿no? Lo decía creo ayer, uno puede ir libremente, tomar un criterio, pero no es el criterio compartido, ni todos aprendemos. Todos aprendemos. Entonces, esto también es como esta integración que hemos hecho entre nuestro propio equipo, desde la propia organización, de cómo organizarnos y fomentar esta cultura preventiva que estaba explicando antes. Entonces, eso también nos llevamos de estas maneras, ¿no? En el tema de los esquemas eléctricos, por ejemplo, los PLCs y demás, que también nos habéis ayudado mucho en cómo esto replicarlo en otros sitios, digamos. Antes de pasar a ver dos cositas. Bueno, perdón. No. Lo que hablabas de plataformas me viene a la cabeza, plataformas de acceso a equipos de trabajo o a máquinas, que muchas veces los fabricantes no lo tienen en cuenta. El nuevo reglamento de máquinas es una de las cosas que tiene en cuenta. Las plataformas de trabajo en máquinas estarán reguladas por el reglamento, con lo que hay una armonizada que nos ayuda a diseñar esas plataformas de trabajo, pues tendremos ahí el reglamento. No, y todo esto que hacemos en conjunto te sirve porque, pues, si está el de mantenimiento, después en aquel equipo tendrá que ir a interactuar, o el trabajador, como comentabas tú, tendrá que hacer, pues, las revisiones o controlar el equipo. Pues a veces, ¿no? Te monta la máquina ya y no hay el entorno y el contexto. Pero yo lo que te decía, realmente vuestros trabajadores están ya preparados para hacer también controles, o sea... Pues todavía está el mantenimiento, ¿quién hace los controles? Mantenimiento. Pues hay que hacer un tránsito, ¿eh? Ya tomo nota. Un tránsito, hay que integrar la prevención para que todo el mundo, ¿verdad? Sí que hay, pues, los que son más expertos o los que hacen más años, que, pues, el ruidito, que esto me suena, este ruidito no me lo hace como siempre. Entonces, pues, pero las revisiones periódicas las hacen los de mantenimiento. Sí que es verdad que cuando llegas al punto de trabajar de esta forma en el diseño, por ejemplo, a nosotros nos llama el ingeniero que crea el proyecto. O sea, antes teníamos quizás más relación con prevención y ahora ya es esa integración, esa mentalidad. De pensar unas fases antes, claro. Oye, y vamos a reuniones en las que en esa primera reunión
él invita a la empresa externa, invita a la prevención, y prevención se está enterando en ese momento de ese nuevo proyecto, ¿no? Y eso es un señal, ¿no? de esa mentalidad positiva, ¿no? El hecho de que te llame la persona, sea el ingeniero, el interlocutor, ¿no? Te has ganado la confianza, ¿no? Sí, la confianza de mantenimiento. No, y hay las herramientas por luego para poder ir al fabricante que nos hace estos equipos, que siempre acabas yendo a los mismos proveedores para exigir pues también, ¿no? Lo que te vas detectando, lo que vas encontrando por el camino. A ver, en vuestro caso así. Sí, bueno, en nuestro caso, yo voy a introducir otro tema. Pues como prevención. No necesitaba llevar chuleta. No es tan chuleta. Es la parte legal en el sentido de la evaluación de riesgos, ¿no? Antes de la evaluación de riesgos, a mí me ha pasado una inspección de trabajo, amigos nuestros, no soy un inspectora, pero a veces, bueno, hay que ir por campañas que hacen o por algún accidente o por algo, ¿no? Y no es lo mismo una evaluación de riesgos, digamos, como has dicho tú antes, Manel, ¿no? Con 4 cruces, que no la que presentamos de la línea B nuestra, de la planta que hicisteis, por ejemplo, vosotros, que cuando vio esa evaluación de riesgos, claro, el inspector es que dices, que no te puedo decir nada. No, es que, o sea, también da una cobertura legal, que también hay que decirlo a las empresas, es decir, a ver, lógicamente es un aspecto que las empresas tienen en cuenta, el bienestar, no sé qué, pero también tiene que tener una cobertura legal, ¿no? Para sentirse ellos también cómodos como empresa, porque al final business es business, y ellos lo que no quieren es tener problemas, la empresa. Entonces, también tener un buen documento, que después también es una gran herramienta para la prevención, mantenimiento de producción, para corregir acciones, para mejorar como evaluación continua, pero también esa protección de tener muy bien controlado, muy bien evaluado a todos los últimos detalles, ¿no? Y esto me pasó en la última inspección que tuve que el inspector me dijo, es que no te puedo decir nada, ¿sabes? Por un accidente que habíamos tenido, es que no te puedo decir nada. Digo, bueno, gracias. Digo, también está bien que a veces te lo digan esto, ¿no? Del trabajo, ¿no? De cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Que, como lo he dicho antes, cómo se están haciendo las cosas aquí. Digo, bueno, creo que se están haciendo mejor que antes y eso es la prevención, ¿no? La mejora continua, porque la prevención no existe, hay que tender hacia ella, decía un filósofo, y eso me gusta mucho porque de verdad no existe. Pero hay que tender cada día un poquito más, ¿no? Y es lo que intentamos. Y por tanto, yo desde el punto de vista legal, el trabajar desde tan prevención, ¿no? Desde la fase de diseño, creo que te da una protección jurídica mucho mayor. Es decir, estamos diciendo ya que ese PLC, ojo, vamos a discutir el nivel, si es A, B, C, no. Es decir, es un nivel de detalle muy positivo. En nuestro caso, por ejemplo, y hablabas de integración, sí que las revisiones de seguridad las hacen los operadores de producción. Muy bien. ¿Vale? Gracias. Ha costado, esto no se hace se hace cada semana, ¿no? Con un turno diferente para que sea equitativo y cada uno pues va. Y eso después se introduce en una app, etcétera, lo hacen en papel y después se introduce en una app. Después tenemos una app corporativa de safety y de medio ambiente. Pero hemos conseguido que también quedaban los operarios, ¿no? Y al final también ellos creo que están, bueno, se sienten empoderados, ¿no? Bueno, al menos me escuchan. Dominan mejor. Después tardamos más o menos en hacer las cosas, ¿no? Por supuesto, porque son básicamente presupuestos y hay que racionar si el riesgo es alto o bajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero como mínimo, ¿no? Tiene un canal, ¿no? De cuando hablamos de esos canales, ¿no? De que alguien les escucha y además tiene que tener feedback, ¿no? Eso es importante, porque no solo escuchar, sino dar el feedback para que, oye, y tú vas a la línea, gracias por el reporte, ¿no? Y que dan siempre las gracias, ya entras en detalle, entonces te explican más cosas de lo que han puesto, porque a veces son escuetos, ¿no? Entonces haces una safety conversation, ¿no? Que les llamamos nosotros, y incluso aprendes. Es un proceso de formación continua, ¿no? Exacto. Yo lo que quería poner sobre la mesa el tema de la acreditación del trabajador competente para llevar una máquina peligrosa o una máquina en general. O sea, creo que pongo sobre la mesa un dato importante que voy siguiendo, ¿no? Mucha reglamentación para los accidentes graves en máquinas sigue existiendo, ¿verdad? Como causa de... Parece que no lo hemos como olvidado, ¿no? Estamos más de otros temas, ¿no? Pero ¿saben ustedes cada cuándo se accidentan los trabajadores? El primer día no, están asustados y vienen con atención. El segundo tampoco. Pero cuando se han tirado ya unos meses, se toma la confianza y ¡pam! El accidente grave. O sea que el accidente grave no aparece del instante al inicial, pero cuando aquel trabajador formado, veremos ahora cómo vamos a formar a este trabajador,
toma confianza y se accidentes. Los accidentes graves aparecen al cabo de un año, 2 años. Ahí están, pues cuando pasan cosas, la persona entra en un nivel de confianza, que domina la máquina, cree dominarla y se confía. Porque pensemos que también nuestro cerebro es perezoso y no trabaja, se tira a la zona de confort y venga la máquina, pim, pam, 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 y al día, si pensáramos antes de hacer algo como qué va a pasar ahí, o qué hemos de tener en cuenta, los accidentes no pasarían, ¿verdad? Pero está ese confort muy importante. Entonces, el tema de formación y acreditación me parece fundamental. Y en la guía de integración pusimos que los mandos deben estar implicados en el proceso formativo de los trabajadores en el tema de máquinas, o el tema de trabajos peritos en general. O sea, es importante que la formación, nuestra organización se equivocó cuando la da el técnico de prevención, la formación de seguridad. No es verdad, esto no es correcto, puede controlar que se haga correctamente, pero el mando, y esto lo hemos dicho en la guía, debe estar implicado en el proceso de formación. Porque si el mando va a controlar que el trabajador trabaje bien, ¿cómo no va a estar el mando implicado en el proceso formativo? O se debe participar, y al final, ¿quién firma que el trabajador está preparado para trabajar ahí? El mando. Y el mando firma. Yo no quiero firmar. A la calle, pues si no quieres firmar. Porque me he encontrado con los mandos que no quieren comprometer, yo firmar. No, señor, el mando firma la acreditación de aquel trabajador de la máquina peligrosa. Esto es vital, lo encuentro fundamental, ¿no? Y luego, claro, no es que lo formes y lo acreditas, pero la formación es continua. Y hablas de revisiones periódicas, ¿verdad?, para asegurar y garantizar que la formación sigue vigente. Y un tema que también quería hablar, pero pues paso la palabra, por favor, es el tema de los procedimientos. Las tareas críticas, que las máquinas hay un montón, deben tener procedimiento escrito, porque es un instrumento fundamental. Hablamos, contadnos cómo lo hacéis. Formación y procedimientos, dos temas que me parecería importante, Joan. En cuanto a los nuevos proyectos, el kick-off del nuevo proyecto siempre es formativo. Formativo e informativo. Porque lo que hablábamos de la gestión del cambio, ¿no? O sea, vamos a empezar a trabajar de forma diferente, que es que antes prevención iba sola, y ahora, ¿por qué estamos aquí los de ingeniería? Es la pregunta. Y tenemos que implicarlos. Entonces, el inicio de un proyecto de cierta manera siempre lo iniciamos con una acción formativa en la cual les explicamos, hey, esto va de esto, revisaremos los esquemas eléctricos con vosotros. Y claro, ahí ya nos empezamos a discutir un poquito, porque y esto antes no era así, ¿no? Y los esquemas eléctricos, ¿para qué? ¿No? Porque claro, ¿no? ¿Para qué? Pues para el cumplimiento de esa arquitectura de seguridad desarmonizada, ¿no? Para que tú puedas entrar de forma segura y relacionándolo con lo que dices, que no tengas un accidente no en producción, en mantenimiento. Claro. Porque es cuando se te puede dar ese caso, y ahí es donde adquiere más importancia la TC819, la norma normalizada. Entonces, nosotros, principalmente, la mayoría de proyectos los empezamos con una formación y formación transversal. Y siempre invitamos a todos directivos. Gente que, como decía Abel, gente que sepa que le va más de una cosa si pasa. Sobre todo la formación, estamos acostumbrados en prevención, hacer mucha formación en aula, ¿no? Aquí no hay otra formación que la formación en el lugar de trabajo, en la máquina, o sea, ahí esta verdadera formación en el mundo, ¿verdad? Es algo que a veces, pues, prevencionistas hemos de reflexionar, cómo hacemos la actividad nuestra de formativa, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Y los procedimientos, ¿no? Procedimientos y formación. No, procedimientos y formación, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué? Porque una cosa está ligada también a la otra, Pues por eso. Yo los procedimientos, yo soy muy partidario de que solo hay que procedimentar las tareas críticas. Correcto. Porque si no, te puedes llevar a una cosa que nos ha pasado, donde trabajaba anteriormente, ¿no? De tener 1000 procedimientos en una planta. Eso es infumable. O sea, es decir, no todo no se puede procedimentar, ¿no? Y para mí además hay un experto que es de Madrid, por cierto, Jesús Villena, experto en factores humanos y organizativos, que siempre hay que escucharlo mucho, a este gran profesor de la prevención, que decía que, y a mí así lo que me enseñó, procedimenta lo crítico. Lo no crítico no lo procedimentas. Empodéralos, ¿no? Con otro tipo de conocimiento, pero no procedimentado, ¿no? Y lo crítico es crítico, por lo tanto eso sí que da la importancia de un valor añadido, porque es que si no, al final, tener tantos procedimientos puede llevarte a una desviación operativa. ¿Crítico? ¿Qué es para ti crítico?
Bueno, perfil crítico pues, a lo mejor podría ser a nivel de una planta industrial, pues un loto, ¿no? Por ejemplo, es decir, cuando hay un ciclo de tratamiento. Entonces eso que yo tengo procedimentado, cómo tiene que entrar mantenimiento, hacer una tarea de mantenimiento, ¿no? ¿Dónde hay que aplicar el loto? ¿Dónde hay que consignar? ¿Qué energías? ¿No? Esto sí, a lo mejor un espacio confinado, ¿no? La propia ley de prevención ya le dará un valor añadido cuando dice que tiene un recurso preventivo, ¿no? Ojo, pues bueno, aquí vamos a procedimentar, porque ese espacio confinado pues tiene sus peculiaridades, ¿no? No todos los espacios confinados son iguales. De hecho, nosotros tenemos una tabla en función de los espacios confinados en la planta, los tenemos identificados y cada uno pues sí que tiene su procedimiento, aunque tenemos un marco general que es el estándar corporativo, ¿no? Pero yo es lo que procedimentaría. Bueno, o sea, poco pero bien. Exacto. Más vale menos que más. El relacionado con las tareas... Depende del sector, ¿eh? Es decir, hay sectores que a lo mejor sí que está muy procedimentado porque el contexto requiere eso, ¿eh? Es decir, tampoco hay que también analizar el contexto. En nuestro sector más químico, yo creo que hay que procedimentar lo crítico. Lo no crítico lo tienes, en cierta manera, no procedimentado porque tienes tu permiso de trabajo, ¿no? Que eso ya al final ya te dice cómo hacer las cosas. Nuestro permiso de trabajo parece una sábana, como digo yo, pero sí, es un poco, es muy grande. Entonces, ese permiso de trabajo, además hemos incluido una herramienta más que no es un permiso de trabajo normal, sino en el sentido que no es una identificación de riesgos y medidas, sino que tenemos una casilla que es evaluar el riesgo. Es decir, ese propio permiso de trabajo me está haciendo una evaluación de riesgos con un número. Para que te analices. Sí, porque depende qué indica el número, saque de IR, tienes que ir a tu supervisor, ¿vale? Para que te diga, oye, esto está por encima, no es un índice de riesgo no tolerable, me tienes que decir qué tengo que hacer para que eso sea tolerable, ¿no? Hemos incluido en el permiso de trabajo una casilla que es evaluar el riesgo. Y esto es integración, porque esto no lo hace prevención, ¿eh? Esto lo hace mantenimiento de producción y el toca, ¿no? Pero es una herramienta más a nuestra empresa, que es incluir la parte de evaluar dentro del permiso de trabajo. Y entonces, ¿para qué quiero los procedimientos? Y para no crítico ya tengo el permiso. Y tener definidas, en relación a lo que explica, tener muy bien definidas las tareas. Porque muchas veces hacemos loto, ¿vale? Pero y la limpieza con una frecuencia o con una entrada y salida, no hacemos loto. Claro, entonces no haces siempre loto. ¿Cómo evaluar los modos de intervención segura, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que a veces nos quedamos, loto, ¿no? Condenar las energías, pero en la mayoría de ocasiones no condenarlas todas las energías. No. Solamente a lo mejor para hacer una limpieza, pues a lo mejor no es necesario hacer un loto, un complex loto, ¿no? Que le llamamos. Y a lo mejor hay que hacer un enclavamiento positivo, eso que le llamamos nosotros, ¿no? Que a lo mejor no hay que condenar todas las energías, ¿no? Eso sí que lo tenemos procedimentado en función de qué tareas, qué tienes que hacer, porque ahí sí que puede haber un atrapamiento, un corte de... Sí. Y sobre todo recordemos que las tareas ocasionales son criminales, ¿eh? Porque nos hemos olvidado, hace tiempo que no lo hacemos, y que no llegamos a hacer algo, como lo hicimos un su día, nos olvidamos. O sea, la criticidad yo la destacaría mucho en lo que puede tener consecuencias graves, la ocasionalidad, y pueden pasar cosas no tan graves, pero también, ¿verdad? La ocasionalidad. Luego la complejidad, hay tareas complejas, ¿verdad?, que demandan un procedimiento y que demandan un poquito, que nos va a servir al proceso formativo, ¿no? Porque lo complejo, pues yo lo hago mucho bien cuando digo una empresa, me gusta conocer un poquito el país, como que no sabe, ¿no? Digo, ya, no sé qué pasaría esto si llega ahí a la máquina. Bueno, ves que aquella persona sabe lo que se hace cada día, pero lo que no hace cada día, porque aquella no lo sabe. Entonces, claro, el procedimiento tiene mucha importancia para revisar la formación, que el operario sepa intervenir en situaciones complejas, que las hay muchas en la empresa, ¿eh? Sí, además nosotros en nuestro caso tenemos relativamente pocos procedimientos, pero en nuestro caso también los hemos consensuado con los mandos intermedios, con mantenimiento, hemos hecho un repaso participativo para elaboración de procedimientos. Sí, me gusta mucho. Tenemos redactados y entonces los hemos compartido con ellos y pues hemos incidencias, porque a veces cuando hacemos procedimientos igual se nos va la literatura, sí. o nos extralimitamos y ponemos más literatura de la necesaria, entonces lo hemos acotado y también han participado en esto, que creo que también es interesante para tener todas las visiones, que al fin y al cabo es un poco, ¿no? La integración es esto también, por parte de estas visiones. Participación. Y después, en cuanto a la formación que comentabas,
yo estoy bastante orgullosa de nuestro plan de acogida, de cuando entra una incorporación de una persona nueva a la empresa. Entonces, aparte de pues, mostrar todas, ¿no?, lo que apunta el artículo 18 de la información que tenemos que trasladar y demás, y que conozca qué es nuestra empresa, dentro del grupo y demás, hacemos mucho énfasis en un acompañamiento, es decir, no es la típica formación, que el técnico va al servicio de prevención, hace la formación inicial y demás, pero durante mucho tiempo está acompañado y aquí participa el mando intermedio. ¿Qué me gusta? ¿Qué? O sea, hay como una tutoría, un seguimiento importantísimo. Que puede durar un año y medio de los operadores de planta, porque bueno, las plantas son complejas, las máquinas, entonces claro. no es de decir... Operar solo ya. Exacto, desde el primer momento, sino que hacemos este plan de acogida es duradero. Claro. Este acompañamiento da garantías de Y hay un ir cierre. cultivando el sentido Hay del un cierre percibir. en el proceso de acogida, cuando al final el mando dice, sí, este hombre está preparado ya. Hay un momento que el mando ya tenga una implicación en este final. Bueno, ¿o no? es que el mando yo creo que siempre tendrá que tener implicación. No Correcto. hay un final. Muy buena respuesta. No hay un final. Pero no me he contestado. Me ha gustado, no hay final, Además, ¿eh? también es un tema ¿no? Que a veces tú has dicho mejora continua, pues yo te escucho, me leo. Mejora continua, no lo apuntamos. Mejora continua. Siempre ahí. No hay un final, es No hay un final, y que vean que siempre los prevencionistas somos necesarios. Para ponernos en valor los prevencionistas, ¿verdad? Pero no me hacen caso, es que claro, muchos prevencionistas llegan a un problema, el hombre de los problemas, lárguese de aquí, por favor. Hay que llegar a los empresarios con soluciones, ¿no? Con soluciones y con... Con una sonrisa, también, te digo, Por supuesto. te ayuda mucho, Esto pues da mucha ventaja, ¿verdad? Da mucha ventaja. Pero esto pasa, ¿no, Manel? Cuando vas a una cena, ¿a qué te dedicas? No, soy médico. Soy prevencionista. Next. Claro, pero hay que vender el producto, ¿no? No lo graben, esto no lo graben, ¿eh? Yo los empresarios nunca he dicho que soy prevencionista, ¿eh? O sea que, ¿y usted qué coño es? No sé. Porque les cuento algo que se reirán. Yo al principio, cuando trabajé con mucha ilusión en la prevención, pues en fin, me gustaba, y a mis amigos les decían que te dedicas a la prevención. Y cuando mis amigos me respondían, no me jodas, no me quedaba, pero oye, una cosa tan importante, mis amigos no lo valoran. Ahora, por supuesto, mis amigos ya me admiran, ¿eh? O sea que no, la prevención es algo serio, ¿eh? O sea, pero señores, háganse valer. Háganse valer y demostremos que son necesarios. Esto lo veo mucho con los líderes. Un líder que te han dado que mandes. Para ser tu líder, pues ser un buen prevencionista, hemos de ser considerados necesarios por la organización. Y como tenemos la gran suerte de trabajar en la cancha, con cerca de los trabajadores, señores trabajadores y trabajadoras, ellos nos dan la autoridad. Y cuando el dice, pero coño, este tío prevencionista, ¿qué es este? Coño, es necesario, es fundamental. O sea, señores, gánense la confianza, ¿no? Yo me la he ganado y los empresarios al principio me recibían con cierta cara, digo, pero como de quién será este tipo, aparte de la administración, funcionario, ¿será posible? Pero yo al final, a la tercera visita o antes, me recibían con cava y del bueno, chuecamos. Y hasta, algunos hasta me abrazaban. ¿Pero qué pasó? Señores, hagan que los empresarios descubran que somos los mejores, que nos necesitan. Y que somos los únicos que integramos transversalmente la actividad preventiva, la prevención, para conseguir éxito empresarial. Esto sería un final, Me has hecho pensar una pregunta. Yo no vengo del mundo de la pregunta. Pero te gusta, ¿no? Ya lo sabes. Me encanta, si no, no haría todo lo que hago. Pero el sentido de la palabra, prevención, es prever. Si es prever, ¿no tenéis la sensación de que todo es súper correctivo? O sea, En España hemos caído en esto. ¿por qué se ha llegado a ese punto? Bueno, porque no hemos sabido vender la prevención. La prevención es daño, coño, lárguese. No, la prevención es éxito, es beneficios económicos, sociales y ambientales, son fundamentales. La sociedad está reclamando, ¿verdad? Éxito empresarial, éxito es que es ganar dinero. ¿Qué coño ganar dinero? ¿Para qué? Para gastártelo en... Lo importante de la vida es encontrar sentido, encontrar disfrute, encontrar que la gente cuando vamos por la calle diga, Manolo, qué gusto verte, hostia, estamos ahí cambiando el mundo. Esto es el futuro de la prevención, señores. Yo lo practico toda la vida. Y no me
potentes que nunca, ahora son muy importantes de verdad. Igual sí. No me he podido. Pues me he podido dentro para lo que ya está igual. No, y que hemos haciendo prevención desde arriba, tú. Obedeciendo allí al... Bueno, volvamos al tema. No puedo decir nada. Porque después de esto... Nos encantaría que ustedes haciendo algunas preguntas. Nos queda poco, creo que esto la compañera... No, 10 minutos. 10, el horror mío, no, 10 minutos. Nos hacen preguntas, nos divertiremos más. Me cajáis, que viniste de Ecuador, por favor. Estás aquí con toda la ilusión del mundo, ¿no? Señores, los que han venido de muy lejos son nuestros queridos hermanos de América. Hay algunos aquí, siéntense bienvenidos, ¿no? También un representante de Rusia, hola, vienen de Rusia. Este mundo es un mundo rico y multicultural. ¿No nos hacen preguntas? ¿No? Se ha quedado aquí con ustedes, ¿eh? Bueno, lo hacemos. Yo tengo una. Más enfocado quizá a vosotros dos. El trabajar en el diseño. O sea, habéis dado el paso de integrar la producción en las máquinas. ¿Qué beneficios creéis que han aportado, aportan o pueden aportar, ¿no? O sea, uno ya te lo he dicho antes, la protección jurídica, el otro económico. Y esto ahí ya no me voy a meter porque soy prevencionista, pero desde el punto de vista empresarial tiene sus beneficios. Es decir, hace 7 años, ¿no? Cuando entré en USA, ¿no? me trajo en una abominadora, ¿no? De hecho, llego, ¿no? Y me entré en una abominadora nueva, bueno, nueva, de segunda mano, allí la ponen en la planta, ¿no? Y digo, ostras, esto, por favor. Nadie ha hecho aquí una evaluación de riesgos, nadie... bueno, es decir, era algo normal, y claro, venía de ingeniería y dices, hombre, si hubies cambiado una por la otra, y ya, pero... Es decir, vamos a ver, que no es lo mismo, ¿no? Pero claro, después esto supone esfuerzos, dolores de cabeza, que también hay que ponderarlos, el estrés, dinero porque hay que hacer modificaciones, miles, adecuaciones, estudios, o sea, de todo lo que se puede hacer antes, por ejemplo, ahora, ¿no? Que cambiamos el horno, claro, es diferente. Eso va a venir, digamos, lógicamente habrá que hacer, por supuesto, pero viene, como digo yo, el Ferrari vendrá, pero con Mercedes, porque es alemán, el horno, vendrá ese Mercedes, ¿no? Ya con la mayoría de cosas bien hechas, ¿no? Es decir, ya tiene su evaluación de riesgos de la fase de diseño, se ha discutido hasta el detalle, ¿no? La barandilla esta, la escalera, el PLC, no sé qué, no sé si se ha discutido en esas reuniones transversales que hemos hecho con ingeniería, mantenimiento, producción, ¿no? Porque aquí tienen que cada uno decir un poco cómo vamos a colocar eso cuando esté en planta, ¿no? Y si va a molestar, si no, los de prevención hace, no, si molesta es igual, pero tiene que ser seguro, ¿no? Es decir, cada uno ha hecho su granito de arena, ¿no? Y con Joan, pues la parte más de ingeniería técnica, ¿no? Que al final os ha acompañado en todo ese proceso de asesoramiento desde la fase de compras, ¿no? Que pues todo esto al final es ganar dinero, porque cuando te le vienen y todo lo que tengas que modificar después, en 2016 en mi empresa se colocó una línea nueva, la línea C, que la conoce Joan, que yo no estaba en la empresa, esa línea se vino, porque además esa línea era de Canadá, la línea, y vino aquí sin risk assessment, sin nada, y el dineral que se gastaron después en modificaciones de seguridad, yo creo que hemos puesto otra línea nueva de producción, ¿no? Es decir, si se hubiera hecho bien, pues yo creo que al final tiene un beneficio para todos, es decir, incluso de confort de los trabajadores, ¿no? Porque también participan en estas reuniones, jefes de turno, etcétera. Yo creo que es un beneficio total el hacer antes que no cuando te encuentres la patata y la patata ya... La dificultad quizás es darle el valor. O sea, ¿cómo valoras el que algo no pase, ¿no? O sea, que no pase un accidente, ¿cómo le das un valor económico para poder subirlo, ¿no? Y decir... Sí, pero lo que sí que puedes cuantificar es el valor de este equipo que tienes allá sin haber hecho una fase previa y demás, este equipo que lo tendrás que adecuar, pues las plataformas, ¿no? El entorno, que esto lo puedes cuantificar, y también, ¿no? Le puedes decir al gerente de dirección y demás, si tú ahora en este equipo vamos a hacer una, ¿no? Siguiendo un poco lo que comentabas tú en la ponencia,
en este equipo le hacemos una modificación sustancial, la responsabilidad de esta modificación también pasará a ser del empresario, digamos. Entonces le puedes decir, mira, el beneficio es este, que si hacemos todo esto en la fase previa, nos cubrimos en el hecho del coste que va a suponer el hacer modificaciones, porque seguro que, ¿no?, tendrás el equipo allá y pasará como, ¿no?, y que te va a costar 2 veces más, o lo que sea, y después la responsabilidad de hacer una modificación allá, ¿no?, y que no la adecues después, no hagas las validaciones y todo el proceso que has explicado. La hipótesis de que podría ser un accidente muy grave, y eso sí que lo puedes cuantificar con tablas. Que aquí está la clave, ¿verdad? De poder ser capaces los pensionistas de medir, ¿verdad?, aunque sea orientativamente, ¿verdad?, los costes de los tangibles e intangibles. Una mala imagen. Poder se puede hacer. Que se sepa que aquella empresa pues, ha tenido un abuso, un acoso, un accidente grave. Entonces trasciende hoy en día, ¿verdad? Y hay que explicarles también la responsabilidad que tiene un director. Exacto. En caso de un accidente grave, es decir, yo tengo responsabilidad como manager de seguridad y salud, pero también tiene su responsabilidad y eso hay que explicárselo, que a veces no saben o no son muy conocedores hasta el detalle, ¿no? Y eso hay que dedicar muchas horas de coaching, ¿no? Que digo yo, de sentarte allí con el café, ¿no?, al gerente, al director general, al site manager, oye, esto si lo hacemos bien puede ser, y haces en la pizarra, mira, pues esto puede pasar aquí, yo tengo su responsabilidad, pero tú también, ¿eh? El de la toga, ¿no? Sí, de la toga. y como esto es de la toga, pues bueno, por desgracia los prevencionistas a veces los tenemos que ver, ¿eh? Por eso me casé con una abogada. Pues yo, protección siempre jurídica, siempre conservador, siempre correctivo y preventivo. Es importante, es importante. Y pues me ha ido bien, ¿eh? Mira, por cierta manera, porque he aprendido mucha parte jurídica, ¿no?, que te ayuda a veces para defender las cosas, ¿no?, y explicarlas. Perdona, me alegro de que te están protegido, pero te quedan 3 minutos. Esto es una abogada. Espera que llamo, voy a hacer la llamada de Muy bien, muy bien. No, pues me refiero a que yo con 30 segundos ya acabo. Manel no lo sé, pero yo con 30 sí. Entonces, es verdad que a veces explicar las responsabilidades es muy importante. Ana, ¿quieres concluir la...? bueno, decirles que estamos en un momento histórico, fantástico, parece que el mundo se hunde, ¿no? Las guerras tremendas, crueles, inadmisibles. Parece que estamos gobernados por incompetentes, no sé, ¿verdad? Pero bueno, los competentes estamos aquí trabajando como locos porque es un momento histórico clave donde vamos a dar el salto cuántico de la prevención, donde va a ser otra cosa diferente de la que hemos conocido, ¿verdad? Donde vamos a ser parte activa, clave en las organizaciones para que los procesos de cambio. Vosotros sois 2 empresas, es un gusto teneros aquí. Vosotros sois protagonistas, ¿eh? Nosotros, ¿verdad?, somos los consultores. El que arranca el aplauso ha sido tú, ¿verdad? No, porque realmente os lo creéis y de alguna manera habéis hecho procesos de transformación en vuestras empresas que esto contribuirá al efecto multiplicador para que todo el mundo crea la prevención. Desde la administración, desde las consultoras, sois vosotros los protagonistas, que sois los agentes del cambio en este país, vamos a ver en la sociedad. La prevención va a ser lo que le corresponde. Confiamos en todos, en ello, ¿no? Pues bueno, nos dejaríamos aquí si queréis y muchas gracias a los tres. A vosotros, y gracias a todos por...